Hola a todos los que se están uniendo a la transmisión. Está haciendo esta sesión de preguntas sobre el proceso de homologación en Australia para contarles los retos del proceso de homologación para todas las personas que estén interesadas. Recibo muchos mensajes con diferentes preguntas sobre el proceso. Compartan esta transmisión a las personas que puedan estar interesadas en hacer el proceso de migración y trabajar como médicos en Australia. Hay bastantes temas que me gustaría tocar hoy con ustedes. Voy a tomarme cerca de media hora para hablar sobre principalmente los retos, porque una cosa es lo que encontramos en internet. Siempre les digo, cuando ustedes van a la página del Australian Medical Council para buscar información como volverse médico en Australia, ahí están los requerimientos mínimos. Ahí solamente está lo que usted mínimamente tendría que hacer para ser elegible a un trabajo en Australia. Y realmente eso en la mayoría de casos no es suficiente. Eso lo debemos tener claro. Yo no lo tenía claro. Cuando inicié este proceso realmente no tuve una guía y también siempre les digo, probablemente todos los errores que se puedan cometer en este camino, probablemente cometí cada uno de ellos por no tener la guía, por no saber de alguien que me dijera es por acá, es por allá. Pero eh, pues mi intención es transmitirles mi experiencia y poderles llevar una información confiable. Habían algunas personas en mi época, estoy hablando del año 2017, 18, cuando estaba iniciando este proceso, que decían por internet que habían logrado el proceso de homologación y finalmente terminaban siendo estafadores, personas que simplemente querían vender un contenido, un material, pero que realmente habían venido a Australia, habían estudiado inglés de pronto con una visa y nunca lograron el proceso de homologación. Entonces mi intención es dar información real, clara, sobre los retos del proceso de homologación y pues las preguntas que ustedes puedan tener, ahí las pueden enviar y las voy respondiendo. Eh, para todos los que estamos en Latinoamérica, y este es un mensaje que quiero dejarles claros a absolutamente todos, ustedes siempre hicieron el análisis, seguramente lo han hecho y lo hice yo cuando estamos en Latinoamérica y queremos salir, queremos explorar otro lugar para practicar medicina porque consideramos que las condiciones en nuestro país no son las mejores. En mi caso consideraba que simplemente no eran dignas las condiciones de ejercer medicina en Colombia. Respeto a quienes consideren que sí lo es, pero desde mi punto de vista no lo era. Maltrato laboral, mal pago, horarios muy largos, cosa que en un país como Australia no ocurre. Entonces, digamos que ahí tenía una balanza. Pero quiero empezar por la manera como hacemos la aproximación. Los médicos en Latinoamérica queremos salir y tenemos como dos caminos en general. Si no queremos aprender inglés, entonces vamos para España, ¿verdad? Y vamos a hacer el MIR y nos inscribimos en un curso del CTO o del MIR que puede costar, qué sé yo, $10.000, $8.000 americanos en este momento, no tengo claro el valor exacto, pero es muy costoso, ¿verdad? Y nos vamos 6 meses a estudiar a España o un año. Nunca hice este proceso, muchos de mis amigos sí lo hicieron y nada les asegura que vayan a obtener un cupo, ¿verdad? Voy a ir respondiendo acá preguntas. Me gustaría preguntarte, tengo 7 años de experiencia en Colombia, si hago la homologación allá, ¿en qué nivel iniciaría? Bueno, entonces vamos a ir respondiendo preguntas y luego voy continuando con la historia. Me preguntas que si tienes 7 años de experiencia, ¿qué nivel? Depende de la experiencia que tengas. No es lo mismo si una persona tiene una experiencia de 7 años en cuidado intensivo, en emergencias, en cirugía general o si la tiene exclusivamente en medicina de consulta externa, medicina general. Porque en Australia existe la versión del General Practitioner, que el General Practitioner es como un médico especialista en medicina familiar. Siempre que vean en internet, Australia busca muchos médicos. Un general practitioner se gana $500.000 en el año.
la mayoría de nosotros en Latinoamérica no podemos aplicar como General Practitioner. Entonces hay que bajarse de esa nube inmediatamente, porque cuando encuentran la palabra GPE, General Practitioner, es un médico especialista, una persona que terminó medicina acá, hizo la especialidad en medicina familiar, y sí, en algunos lugares de Australia necesitan de esos médicos y pagan muchísimo dinero, pero la realidad es que no es nuestro perfil. Debes tener un perfil muy específico, prácticamente alguien que ha hecho medicina familiar en su país de origen y ha trabajado por unos años, o que solamente ha trabajado en consulta externa, donde vea de todos los tipos de casos de pediátricos, gestantes, adultos, y tenga bastante experiencia certificada. Eso, eso lo hace muy difícil, y la mayoría de las personas que están migrando menores de 30 años en medicina no suelen tener ese permiso, o perdón, ese perfil. Y adicionalmente, no depende de ustedes, tienen que dejarlo a discreción del Colegio Real de Médicos de General Practitioners para evaluar su caso y decidir si esa experiencia puede ser convalidada. Así que no puedes hacerlo. En ese caso, que no puedes hacer General Practitioner, puedes trabajar como Resident Medical Officer. Ese es el nivel que llegamos, y la traducción en lenguaje colombiano sería hospitalario, y en otros países pues ustedes imaginarán un médico general que trabaja dentro del hospital pero no está en proceso de especialización. Voy a correr esto para acá, un ladito para ver las preguntas. Si termina la especialidad de medicina interna, ¿se puede aplicar directamente para una subespecialidad como reumatología o cardiología? Yo no doy consejería sobre procesos de homologación de las especialidades, y la razón es muy sencilla. La especialidad no se homologa primero homologando medicina general y luego homologando la especialidad. Así no funciona en Australia. De pronto en algún país diferente sí, pero acá no. Así que si vas a homologar la especialidad, lo haces directamente con el colegio de dicha especialidad, por ejemplo medicina interna, en el Australian College of Physicians. Ahí es donde se hace, y debes contactarlos, enviarles tu perfil, tu solicitud. Yo no hago ese proceso de asesoría porque no conozco el camino de cada uno de ellos, y cada uno de ellos es diferente e implica condiciones diferentes. Por eso es que no asumo, digamos, el proceso de asesorar cada especialidad, solamente a medicina general o al que quiera hacer y tenga un perfil adecuado para hacer general practice. Ok, aquí me hablan de aparezco no apto. Sí, hay algunos problemas con el portafolio. Seguramente yo le daría tiempo, Daniel, si tienes algún problema con el portafolio. ¿Qué sería lo recomendable realizar para conseguir un WBA? Bueno, estas son ya preguntas avanzadas. Un WBA es un Workplace Based Assessment. ¿Qué puntaje se requiere para aprobar el MCQ-1? Bueno, esa es más rápida. Realmente no te exigen un puntaje mínimo normalmente. ¿Por qué? Porque estás compitiendo en términos de lo que en ese grupo que se presenta sea el promedio de respuestas correctas de las personas que aplicaron. Ningún examen es igual al anterior, entonces los puntajes de cada pregunta van variando y no hay un punto de pasar o perder, pero normalmente tener sobre el 55%, 60% de las preguntas te permite pasar. Pueden buscarlo en Google, no tengo necesidad de inventármelo. Escriban en Google AMC MCQ Passing Rate, y ahí ven que cerca del 60% de las personas que presentan este examen lo aprueban en el primer intento. Así que no es un examen difícil. El examen clínico es mucho más difícil, y ahí pues existe otra opción que es el WBA. Ahora, para las personas que dicen, Cristian, es que usted vende humo y hacer el clínico es muy difícil y migrar a Australia es imposible porque la gente pasa el examen teórico y no pasa el examen clínico y se quedan por fuera. Yo siempre les respondo esto. Si esa fuera una lógica real,
no existirían más de 21 hospitales donde ofrecen el WBA. ¿Y qué es el WBA? Es un programa para superar la segunda etapa del proceso sin presentar el examen clínico. Es un programa que reemplaza el examen clínico. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que alguien con el examen clínico aprobado iría a trabajar a un hospital donde ofrezcan el WBA? ¿Para qué? Si ya tiene el examen clínico. Eso quiere decir que todas las personas, todos los cientos de médicos que hoy en día trabajan en los más de 20 hospitales que hay alrededor de Australia que ofrecen el WBA, todos esos médicos empezaron a trabajar solo con el primer examen. No hay de otra. No tendría ningún sentido que alguien que ya pasó los dos exámenes se vaya además a ocupar un puesto en un hospital donde ofrezcan el WBA que reemplaza el examen clínico. Entonces, claro, al momento de tirar hate por redes sociales las personas se cuelgan de lo que sea, pero quiero que ustedes, que los que están realmente interesados en homologar en Australia, pues vayan un poquito más allá, piensen un poquito más, analicen las cosas y vean la racionalidad de esta idea. Todos los hospitales que ofrecen el WBA solamente tienen médicos que están trabajando con el primer examen. Nuevamente, para aquellos que tiran hate y dicen que con un examen no se puede encontrar trabajo en Australia, que con el primer examen solamente es imposible, que yo vendo humo. Hay más de centenares de médicos actualmente en todos los estados. ¿Cómo sé cuáles son esos hospitales que ofrecen el WBA? Muy sencillo, Google. Nuevamente, no se lo inventa Christian, simplemente vayan a Google. Australian Medical Council, AMC, WBA Hospitals. Ahí les aparece la lista, les aparece el correo de contacto, el teléfono de contacto y ya es tarea de ustedes, si aprueban el primer examen, pues empezar a hacer la tarea, a golpear la puerta, a decir, estoy interesado en hacer una llamada, mandé una hoja de vida, estoy haciendo un seguimiento a mi aplicación. Bueno, pero eso es bien interesante acerca del WBA. Estrategias para ingresar, pues realmente desde Latinoamérica no hay muchas. Pues que tengas buena experiencia. Idealmente siempre recomiendo la experiencia desde mi punto de vista. Es mejor tener experiencia en algún área hospitalaria, por ejemplo, emergencias. Si tienes experiencia en urgencias, yo siento que es lo más valioso. Nuevamente, Cristian, ¿es obligatorio tener experiencia en urgencias? Aquí este servidor jamás trabajó en urgencias, hizo su proceso de homologación sin saber inglés. Yo no... A ver, para contarles un poquito de mi perfil, porque a veces siento que de pronto la gente en el imaginario puede quedar como que de un momento a otro aparece aquí en Australia. Entonces, yo soy un médico colombiano, para todas las personas que se conecten y de pronto no me conocen, soy un médico colombiano que se graduó en el año 2013. Hice mi año de trabajo obligatorio en Colombia y luego hice un año adicional, y ese tiempo lo tomé para ahorrar para venir a Australia. Anteriormente, antes de mi internado, había venido a Australia a estudiar unos meses un curso de inglés, como la gran mayoría de personas que ahora vienen y dicen, ay, viviendo una experiencia en Australia, lo hice. Pero hay cosas importantes que siempre aclaro. Ese viaje a Australia lo hice para mejorar mi inglés y me dio un golpe durísimo de realidad porque me di cuenta que venir a Australia es demasiado costoso y no existían todas estas redes sociales para tener una idea del costo de vida pagándolo en pesos. Así que gran parte de ese tiempo en Australia, cuando vine a aprender inglés, tuve que dedicarlo a trabajar para mantenerme y para pues subsistir. Mi nivel de inglés mejoró relativamente, pero pues tenía que ahorrar también para pagar un crédito con el que viajé, así que debo ser honesto, no fue la mejor idea en términos de
de hacer un plan bueno para aprender inglés. Regresé a Colombia, terminé mi carrera y trabajé un par de años, pero con siempre la firme intención de regresar a Australia. Ahí sí, a mejorar mucho más mi inglés, a llevarlo a un nivel profesional y hacer el proceso de homologación. Con respecto a mi perfil académico, soy un médico promedio. Nunca logré ganarme una beca por más que lo intentara, nunca logré obtener el mejor puntaje. Muchos compañeros míos muy talentosos de verdad me ganaban siempre y a pesar de mis esfuerzos pues nunca lo lograba. No está mal, no todos podemos ser el mejor, pero eso también quiere decir para ustedes, hey, si yo pude, usted puede, porque yo no sabía inglés como adulto, no hablaba inglés. De hecho, todavía hablo con acento. Practico medicina en Australia con acento, sin ningún problema, sin ningún complejo, sin ninguna pena. Tengo y probablemente tendré acento por muchos años, o tal vez para siempre, no lo sé. Pero no hay ningún inconveniente con eso. Aprendí inglés de adulto, no fui el estudiante becado ni el genio del salón y tenía la firme intención de, eso sí, no quedarme en Colombia bajo las condiciones laborales que tenía. Ese tal vez fue el mayor impulso y siento que si ustedes tienen ese impulso y están dispuestos a sacrificar lo que se necesita sacrificar, pues ahí está la oportunidad. Ahora, retomando un poquito el tema de ustedes si están en Latinoamérica, bueno, ¿qué opciones tienen? Y lo piensan y lo revisan. ¿Nos vamos para España o nos vamos para Chile o a México a hacer ¿cómo se llama? El examen de México, el ENARM, y a trabajar allá? Prácticamente todas esas opciones en Latinoamérica implican un aceptar que su calidad de vida va a estar bastante afectada, que la calidad de vida que se merecen después de estudiar medicina de hecho va a aparecer hasta después de terminar la especialidad, y eso se convirtió en una realidad, y todo aquel que acepte eso como una realidad lo respeto, pero no comparto para nada esa postura. Es, desde mi punto de vista, mediocre, es tolerar que tenemos que ser manipulados, ultrajados y sometidos bajo la condición de que pues esta es la vocación, y así no funciona. Entonces, para aquellos que no están dispuestos a aprender inglés y a darse la pela de estudiar y aprender inglés y decir sí puedo, incluso como adulto, así que loro viejo no aprende a hablar, y si aprendemos a hablar, si podemos, definitivamente pueden hacerlo. Pero para aquellos que no lo quieren hacer, se van a España. Miren, hay un montón de videos, los voy a empezar a subir ahora desde mis redes sociales, porque las mismas personas que están en España me escriben, no puedo compartir los mensajes por respeto, pero me escriben, y los videos de las personas que trabajan en España diciendo, tenemos que trabajar largas jornadas, el salario es el más bajo de Europa, escriben cómo puedo evolucionar, cómo puedo avanzar. Entonces, pónganse a analizar eso, porque de verdad, si uno está en Colombia, uno está en Perú, en México, donde más me escriben, en Ecuador, que hoy en día está en una situación terrible, lo siento mucho por el pueblo de Ecuador, pero pues los médicos están llevadísimos, todo mal, el sistema cada vez peor, buscando emigrar. Si ustedes van a hacer el esfuerzo de emigrar, pues intenten poner la vara lo más alto posible, porque para migrar al país donde peor pagan en Europa, es como nuevamente la postura un poco mediocre. Si tienen la opción de tiempo, salud, tal vez no el dinero, pero pues dinero no tenía tampoco. Trabajé haciendo deliveries en Uber Eats, domicilios de comida, trabajé limpiando baños, con el título de médico debajo del brazo, así en Australia, haciendo aseo, trabajo no calificado, todo lo que quieran, pero con una intención, con un plan. Eso se puede temporalmente para recoger unos recursos y poder continuar. Entonces, yo les digo,
pues bueno, reconsideren eso porque si van a hacer el esfuerzo pueden apuntar más alto. Ahora, la siguiente opción, si quieren aprender inglés, si están dispuestos a aprender inglés, entonces siempre empiezan a buscar, ok, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia. Empiezo por el Reino Unido, que es el más fácil de todos. Tengo fácilmente 10 videos de médicos. A ver, trabajo con médicos del Reino Unido que estuvieron cansados de ser explotados allá y se vinieron a Australia. El médico español se va para el Reino Unido. Y el médico del Reino Unido, graduado del Reino Unido, se viene para Australia. Esa es la realidad. Eso no me lo inventé yo, esto no es Cristian vendiendo humo, pero es así. El médico de Latinoamérica que no quiere aprender español va y rellena cupos en España. El español graduado en España que está aburrido de ese sistema va y rellena cupos en el Reino Unido. Y el médico graduado del Reino Unido, voy a subirles videos de un creador de contenido médico que trabajó conmigo en la ciudad de Brisbane, Australia, diciendo cómo es ser esclavo del sistema de salud del Reino Unido. Y se viene a Australia y lo recomienda. Entonces el salto que ustedes pueden dar en ese punto en el que deciden migrar, pues puede ser mucho más alto de lo que se imagina. Aquí vamos a seguir respondiendo preguntas. Pues explicar desde el momento que decides irte, qué necesitas. Ya te respondo, Karen. ¿Qué tan viable es conseguir trabajo como médico en Australia con solo haber hecho el internado en tu país? Aquí hay un problema, y ustedes como todos médicos me entenderán el problema de estas preguntas. Cristian, ¿qué tan probable? ¿Qué tan viable? ¿Cuál es la probabilidad? A ver, lamentablemente el país, Australia, no cuenta con estadísticas de cuántos médicos se encuentran en el país intentando hacer el proceso de homologación. Nadie lo sabe. Nadie sabe cuántos médicos, porque hay médicos que vienen y solo vienen realmente a estudiar inglés. Entonces, si Australia tomara los datos de migración y dijeran, todos estos médicos ingresaron, asumimos que todos esos están intentando, versus cuántos empezaron a trabajar y sacar una estadística de ahí, podría hacerse, pero no sería realista. El hecho es que no lo hacen y no comparten los datos. Entonces, esas preguntas, no solo para esto, sino para muchos procesos de homologación en otros países, pues son muy difíciles de responder. ¿Qué tan probable? Porque si yo quisiera darles datos reales y no simplemente mi opinión sesgada basada en las 500 personas que conozco, pues podría decirles es muy probable, no es probable, cualquier basura. Pero la realidad es, entre más experiencia laboral tengas, mejor. Pero esa experiencia laboral va como en una curva que se aplana cuando alcanzas más o menos los 5 años. Porque ya después de 5 años empieza a contar en contra tu edad. Normalmente si tienes 5 años de experiencia ya estás cercano a los 30. Y a los 30 ya es un punto, es como el punto cúspide para ser atractivo ante migración. Así que mi recomendación es, con el internado sí se puede homologar. Sí se puede homologar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Ni con el internado ni con un año es fácil. Pero el nivel de dificultad va disminuyendo mientras vas acumulando experiencia laboral. Pero también les digo, más de 5 años no va a cambiar nada. Es irrelevante si tienes 7, 9, porque vas a empezar de médico junior. Entonces, no recomiendo a una persona que se venga solo con el internado, pero tampoco que pase más de 5 años en su país. Vamos a ver. ¿Se puede presentar el examen de homologación desde Colombia o debemos viajar a Australia? A ver, son 3 exámenes. El examen de inglés lo puedes hacer desde Colombia, pero no es el primero que debes hacer. Ese es un error que solamente cometen los principiantes, presentar el examen de inglés primero. Es decir, lo cometí yo. No lo cometan.
¿Por qué? Porque se vence y el proceso es largo. Entonces el examen de inglés, si se vence, lo tienen que volver a presentar, pierden dinero. El examen teórico de medicina, el primero que sí se debe presentar, no se puede presentar en Colombia, pero se puede presentar en Brasil y podrías presentarlo si tienes visa en Estados Unidos. También se puede presentar en Europa y obviamente en Australia. ¿Qué requisitos piden para convalidar la experiencia? Tus cartas laborales. Si el colegio, con tus cartas laborales normalmente es suficiente, pero si el colegio considera que la información no es confiable o que parece que no es real, puede pedirte certificados también de los pagos que recibiste en el proceso, o bueno, en tu trabajo. ¿Qué, qué fecha se toma el AMC MCQ1? Depende de la ubicación. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Brasil, lo abren generalmente cada 2 o 3 meses y hay periodos donde lo abren mensualmente. Esto es a discreción de una empresa que controla este negocio que se llama Pearson y ellos son los que ofrecen el examen, los que sirven como entidad educativa para supervisar el examen. Y ellos, de acuerdo como a la solicitud de exámenes, van abriendo más o menos cupo. En Australia es mensual, en Estados Unidos es mensual, en algunas ciudades, y en Brasil puede variar. El examen de homologación se puede presentar en México ocasionalmente. No tengo información actual de México, pero sí hubo una época del examen permitido. Entiendo que durante la pandemia hubo cambios y actualmente tendría que entrar a la página de Pearson. Pero, hey muchachos, preguntas como esas, nuevamente, esto es un llamado como como a motivarse. Puedo presentar el examen en México y alguien empieza a escribir, puedo presentar el examen en Ecuador, puedo presentar el examen en Colombia. Están frente a una persona que hizo todo el proceso de homologación. ¿Ustedes creen que si ustedes estuvieran frente, qué sé yo, a un cardiólogo, le preguntarían, los electrocardiogramas todavía lo imprimen en papel en Perú? Es algo que tú puedes buscar en Google, es un dato demasiado irrelevante que podrías buscar en Google. Muchachos, si ustedes están interesados y yo siento que muchas veces las personas realmente no están interesadas, solo como que les causa curiosidad, pero si están interesadas en hacer el proceso de homologación, muchas de esas cosas las pueden encontrar en 30 segundos, en menos de un TikTok. De lo que dura un TikTok lo pueden encontrar en Google. Eh, Toda esa información está en la página del Australian Medical Council, pero lo que les estoy diciendo de hacer el análisis de otros países, bueno, de pronto eso sí no lo pueden hacer porque dicen, hey, conozco a alguien que estuvo en Reino Unido, que se fue para el Reino Unido y este personaje me está hablando de Australia. Ven, comparemos. ¿Qué información con respecto a Australia tiene que sea mejor que el Reino Unido, que sea mejor que España? Eso de pronto sí no te lo contesta Google o ni ChatGPT. ¿Con qué visa es recomendable ir a Australia si ya tengo el AMC y el inglés? A menos que tengas un perfil extraordinario, Gio, y podrías aplicar con la 482, muy probablemente tengas que llegar con la visa de estudiante. Ahora, yo les transmito mi experiencia con visas, pero yo no soy un agente de migración y esto acá es bien regulado, así que esas preguntas específicas tendríamos que discutirlas por el chat, basado en mi experiencia. ¿Cómo hiciste mientras aprendías inglés y preparabas el AMC? Eso es una muy buena pregunta. Es algo que a alguien le puede generar duda y que, fíjate, eso no te lo responde Google. Jonathan,
Parece muy difícil, pero de hecho el proceso es simultáneo, porque como el AMC-MCQ es un examen teórico, entonces realmente lo único que tienes que desarrollar es tu capacidad de lectura. Ahora, muchos médicos en Latinoamérica, si bien no hablamos inglés, de pronto ni lo entendemos, por el estudio de artículos en la carrera, tenemos que mejorar nuestro nivel de lectura. Incluso no mejoramos la escritura, pero sí mejoramos la lectura. Entonces aprendemos vocabulario, tomamos cierto grado de velocidad para leer. Entonces mi ejercicio era que estudiaba las preguntas y al principio, honestamente, se los juro, podían pasar una jornada de estudio y avanzaba 4 preguntas, donde debería haber hecho 20 o 30 preguntas, pero avanzaba 4. ¿Por qué? Porque no conocía el vocabulario, porque aprovechaba y decía, hey, esta expresión, cuando ustedes vean el libro de preparación, se llama AMC MCQ Handbook, es el libro que creó el gobierno de Australia para mostrar el nivel de profundidad de las preguntas que están a nivel de interno. Cuando tú haces ese libro, tú te das cuenta de muchas expresiones que jamás estudias en un curso de inglés. Entonces mi tarea era no solamente estudiar la parte médica, sino ir sacando expresiones de inglés que decía que consideraba me podrían ser muy útiles o que al menos necesitaba para entender el contexto de las preguntas. Así que al principio realmente mi estudio de medicina era en gran parte estudio de inglés, pero basado en mi libro del MCQ, del Handbook. Y claro que se puede, nuevamente, no soy alguien especial, genio. Muchachos, ustedes lo pueden hacer si tienen la dedicación y sobre todo si tienen el interés real de intentar el proceso. Había que levantarse a las 4 de la mañana, antes del trabajo. Cada vez que trabajaba en Colombia, con mis apuntes, mis notas en inglés, ir repasando hasta que eso se queda ahí. Ya lo vivieron. Todos nosotros, todas las personas que están acá, al menos ya pasaron muchos exámenes de medicina, donde se dieron cuenta que entraron, no sabían un carajo de ese tema, terminaron el semestre y ya tenían un dominio de ese tema. Exactamente igual pasa acá, tienen la capacidad intelectual de lograrlo. ¿Cuánto duran las especialidades quirúrgicas y cómo es el proceso para entrar? Bueno, eso es importante. Siempre les digo, a todos los que me estén viendo en este momento, si su intención es ingresar a la especialidad médica en 6 meses, en un año, Australia no es el camino. No es el camino. Así de sencillo. No vengan, no apliquen, no busquen, porque eso no va a ocurrir. Que quiero empezar el proceso de homologación en el 2025 y a inicios del 2026 ya quiero estar haciendo la especialidad. Eso está básicamente igual a decir adiós a Australia, vete a España, intenta el USMLE, pero no es acá. ¿Por qué? Porque acá hay que hacer fila, hay un camino, hay un proceso para recorrer que toma 2 a 3 años y ya explico por qué. Ahora, antes de explicar eso, muchos pueden pensar, entonces, ¿cuál es la ventaja de Australia? ¿Por qué tan bonito ir a Australia si no puedo empezar la especialidad cuando yo quiera? Y es por la siguiente razón. Quiero ser lo más claro posible. La gran mayoría, no puedo generalizar, decir todos, pero la gran mayoría de los médicos en Latinoamérica consideramos que nuestra calidad de vida va a llegar al finalizar la especialidad. Solo cuando termine la especialidad voy a tener una calidad de vida a la que le estaba apuntando desde el inicio de mis estudios. En Australia, la diferencia es que la calidad de vida de ese nivel comienza desde el día 1 que empiezas a ejercer medicina. Así sea a nivel de junior, no importa. Con un salario de 80, 90 mil dólares al año, que alguien se atreva aquí en este live o que me escriba en redes sociales que con 80, 90 mil dólares al año no se tiene calidad de vida en Australia. Si es uno de los salarios más altos para un médico, para un profesional junior.
porque obviamente eso va aumentando. Ese es tu salario de ingreso porque estás en supervisión y porque no tienes el registro general, sino el registro limitado o provisional. Ese es el más bajo. Que Australia, que igual como se gana en dólares, se gasta en dólares, pero por favor, ¿dónde está el sentido común? Entonces, si se gana y se gasta en dólares, eso implica que no voy a poder ahorrar y que mis ahorros en dólares no van a ser 2.700 pesos más altos que mis ahorros en pesos colombianos o a la conversión que sea en la moneda de sus países. Pero por favor, es el sentido común. Simplemente pongan un porcentaje de ese salario que va a ser de ahorro. Igual en sus países hay un porcentaje de ese salario que va a ser de ahorro, pero en una moneda mucho más fuerte, en una moneda mucho más estable. Es por simple lógica que así ganes en dólares y gastes en dólares, tienes una capacidad adquisitiva y una capacidad de ahorro muy superior. Ahora, ese salario que les acabo de decir, de 80, 90 mil dólares, es el más bajo que van a tener en toda su vida de médicos. No hay manera, a menos que dejen de trabajar, no hay manera que el siguiente año ganen menos, ni lo mismo, siempre van a ganar más. Y cuando entran al proceso de entrenamiento, fácilmente lo aumentan un 30-40%. Durante la residencia, durante el entrenamiento, lo que hace es aumentarse el salario, no ganar igual o pagar por estudiar. No, así no funciona. Y cuando terminen la especialidad, o si por ejemplo, como lo hago, no entro a la especialidad, sino me tomo un tiempo para hacer trabajo de locum, no sube un 30% mi salario, sino me duplico el salario. Existe la posibilidad, y ya se los mostré en las historias a las personas que lo ven, las personas que hacemos locum, podemos de un año de haber terminado todo el proceso de homologación al siguiente, no subir 30, 50, 70, sino duplicarnos el salario. Dígame en qué situación en sus países un médico general puede de un año al otro duplicarse el trabajo, haciendo exactamente lo mismo, exactamente las mismas funciones que hacía el año anterior, el mismo número de horas. Trabajo full time. ¿Cuánto es full time? 38 horas a la semana. Cuéntenme ahí, de hecho, en los comentarios cuánto número de horas tienen que trabajar al mes para hacer full time. Eso es tiempo que pierden de vida, de familia, de descanso, de ir al gimnasio, de mejorar su salud, de aprender un nuevo idioma. Todo eso es tiempo que les está robando un sistema de salud. No lo estoy descubriendo que el agua moja. Es simplemente poner sobre la mesa las realidades de decir, es que tengo que entrar a la especialidad lo más pronto posible. De pronto sí, en Latinoamérica sí, lo acepto. Pero si vienen a Australia, bájense de esa nube, quítense ese pensamiento que de hecho ni los culpo. Es como cuando uno culpa al paciente por no saber que las enfermedades virales no se tratan con antibióticos. Pues no han tenido la educación, no pueden saberlo, listo, pasa. Pero al menos escuchen, abran los oídos y escuchen que si van a hacer el proceso de homologación en Australia, no hay afán de hacer la especialidad. Pueden de hecho trabajar como médicos generales en la especialidad que les guste, como locum, ganar el doble y poder seguir disfrutando su camino y su calidad de vida. Y durante la especialidad, incluso, muchas especialidades en Australia, clínicas, se pueden hacer part-time. Así de obvio es el sistema, así es el mensaje que el sistema les está enviando a ustedes, a decirles, aquí no se trata de una carrera, en Australia no se trata de una carrera de 100 metros planos. No, es un recorrido que puedes hacer al ritmo que tú quieras. Por calidad de vida, no te preocupes, ya hiciste un gran esfuerzo, que fue estudiar medicina. ¿O es que fue poco? La diferencia es que en Colombia, en Latinoamérica, nos hacen pensar que ya estudiar medicina es como el paisaje. Ya es, sí, es médico, ya, pero ¿médico qué? No, pero es que es médico. Y ya estudié más años que las demás carreras. Ya hice un año de internado a un nivel de esfuerzo muy superior a cualquier otra carrera.
y sin importar que aquí caiga el hate otra vez a decir que los médicos se creen más, ni que nos creamos, simplemente que son hechos que ocurren así. Se estudia más años y se hacen internados o prácticas mucho más intensas que cualquier otra carrera. Eso ya implica que exijamos un nivel de trabajo digno, superior. Ahí voy botando como reflexiones porque aprovecho siempre para salirme un poquito del tema del paso 1, paso 2, paso 3, que por demás está en las páginas del Australian Medical Council. Pero pues, eso lo pueden buscar en 10 segundos y lo que les estoy dando de la retroalimentación de qué es ser médico en Australia, de pronto no lo encuentran en Google igual. Recomiendo estudiar para la preparación del examen. Lo primero es el handbook. Lo primero es el handbook. Y en la mentoría les digo, fácilmente duró 15 minutos de la mentoría, solo de la reunión de la mentoría. Y no estoy aquí vendiendo la mentoría porque hasta ahora la menciono, llevamos, no sé, 30 minutos de live. Pero en la mentoría están los tutoriales de cómo prepararse y cómo recorrer este camino. Ahora, la mentoría no es para el que quiera homologar, porque el que quiera homologar probablemente ya la información de la mentoría ya la ha averiguado por su cuenta. Para esa persona lo único que le sirve adicional de la mentoría es que hablemos y que yo le diga, mire, no es por acá, es por allá. Para buscar el primer trabajo, haga esto, utilice estas estrategias. Pero pero en la mentoría explico a detalle. Hay un video de 1 hora donde cómo se prepara el primer examen, pero sí, lo primero es leer el libro. La razón no es, para el que no quiera tomar la mentoría, pero igual se va a ir a leer el libro, la razón no es memorizarse las preguntas. De ese libro no les va a salir una sola pregunta, pero ese libro hay que estudiarlo completico. Ok. ¿Dónde podemos ver la grabación de este webinar? No sé si vaya a quedar en Instagram, la verdad no. Muy bien. Bueno, obviamente les agradezco compartir, si les gusta el contenido, si... Miren, yo les puedo hablar un montón de cosas del proceso de homologación, pero yo siento que de las cosas más importantes que les puedo transmitir después de haber recorrido el camino es, si están cansados, aburridos, desesperados con la práctica médica que están teniendo en sus países, como yo lo estaba, que no ven que esto vaya a cambiar, no sé de qué países me están viendo, pero no ven que esto vaya a cambiar, que no ven que puedan tener un crecimiento profesional, y crecimiento profesional al menos en dos cosas, porque vivimos en un mundo capitalista, pero al menos en dos cosas. En uno, calidad de vida, número de horas metido en un hospital. Sí, el hospital es nuestro hábitat natural, pero ¿cuánto tiempo vamos a durar metidos ahí? ¿Y cuánto tiempo vamos a desarrollarnos como seres humanos afuera? No solo es eso en nuestra vida, ya lo tienen clarísimo. Si quieren mejorar la calidad de vida y obviamente los ingresos, entonces, ¿cuál es su plan de acción? ¿A qué le están apuntando? ¿A la especialidad? Perfecto, nuevamente lo respeto, pero no lo comparto, porque todos esos años que van a dar en la especialidad, donde no tienen tiempo para ustedes, donde los tratan como esclavos, donde unos pseudodioses especialistas creen que ustedes no sirven para nada porque no responden la pregunta del artículo que ellos leyeron la noche anterior, donde los pacientes creen que ustedes comen gracias a ellos, y donde el sistema está diseñado para explotar cada una de sus células y sacarles todo el cortisol, que vivan en un nivel de estrés absoluto y que nadie al final les retribuya nada, pues lo respeto, porque me parece, hay una de dos cosas que yo pienso: o hay que tener muchos huevos o hay que ser muy huevón para hacer ese camino. Esa es mi opinión. Ahora, si están dispuestos a buscar otros caminos, eh,
si estás dispuesto a arriesgarte, a jugártela, a comerte el ego y, por ejemplo, trabajar de limpieza, de cleaner, voy a subir fotos ahora a redes de eso, de cleaner, de domicilios, de lo que sea, para alcanzar un objetivo superior, pues llénate de ganas, llénate de deseos. Paga o no paga la mentoría, a mí me es indiferente. Ustedes ya se dan cuenta en los videos, en las historias, yo cuánto gano. Lo que gano en una mentoría es insignificante comparado a lo que yo puedo hacer en una hora de trabajo. Y me demoro más en la mentoría porque me demoro hasta 2 horas hablando con ustedes. Eso es simplemente para no sentir, hey, estoy regalando mi tiempo de verdad, todo el que se le da la gana de mandarme un mensaje. Es como para poner un filtro de gente que de verdad quiera hacer el proceso. Es la única razón que la mentoría de $80 americanos, ya se dieron cuenta en la historia de hace 3 días, $195 por hora me llegó una oferta laboral para ir a trabajar una semana en un hospital, 38 horas a la semana. Hagamos números redondos, 40 horas esa semana. La subí a las historias de Instagram hace 3 días, no sé si alguno de los que está conectado la vio. 40 horas a la semana, $195 por hora, pongamos 200 para hacer números cerrados. ¿No son $8,000 en una semana? ¿Ustedes creen que yo por pinches $120 para trabajar 2 horas con ustedes y sentarme a decirles la mentoría a mí me va a cambiar la vida algo? Solamente que si vieran mi inbox está lleno de gente desesperada, médicos desesperados que quieren que yo me siente con cada uno de ellos a resolverles su vida, y así no funciona. Obviamente no acabaría jamás. Entonces es el filtro. Pero sea con la mentoría o sin la mentoría, si ustedes tienen la intención, si tienen la intención de homologar, lo primero es convencerse que cada día, cada pequeño paso vas acercándote y actuando para llegar allá. Porque es que es muy frustrante, y creo que esto me frustra más que el hecho que me manden mensajes y preguntas que encuentran en Google. Me frustra más encontrar personas que pagan la mentoría porque creen que este proceso se hace pagando cosas. Entonces, Cristian, voy a pagar la mentoría, voy a pagar el libro, voy a pagar el banco de preguntas, voy a pagar un curso, y no cambian su mentalidad de tener que poner en acción algo diferente a su tarjeta de crédito. A sentarse a comer miércoles y decir, hoy me levanto a esta hora, voy a estudiar y voy a intentar mejorar en algo, en mi proceso de ser médico en Australia. Lo que les digo, yo no tenía inglés y me levantaba en Colombia, donde tenía que pasar todo mi día hablando español, para aprender vocabulario de medicina, de un examen que ni presenté. Estudié 6 meses un examen que no presenté. Imagínense ¿cuál examen estoy hablando? El OET. Estoy contándole datos que les pueden servir incluso como espejo para las personas que de pronto digan, yo a este vendehumo no le compro la mentoría y yo estoy preparando el OET. No preparen el OET. No pierdan su dinero. El resultado se demora un mes más. El precio es como 30-40% más alto. Y el inglés que van a aprender en el OET, igual lo van a tener que estudiar más adelante. Y probablemente lo tengan que presentar 2 o 3 veces porque les van a hacer perder el writing, les van a hacer perder el speaking. En las skills de producción, como el writing y el speaking, es ahí donde ellos se pegan, porque es un negocio, es el negocio de los exámenes de inglés. Entonces, si no presenten eso, ¿cuál les recomiendo? Les recomiendo el PTE. Y van a decir, Cristian, pero ellos también venden exámenes y entonces ellos no tienen negocio. Sí, obvio, es un negocio, pero la diferencia es que este está analizado por el software, y a pesar de que el software pueda ser manipulado, es un examen completamente computarizado, y a pesar de que el software pueda ser manipulado para que tú pierdas el examen,
pues tú también puedes adaptar tus respuestas para hacer la técnica de examen, de aprobar el examen y jugar con el software. Eso no pasa en los otros exámenes. Si les gustó a los que evalúan el IELTS, el OET, tu manera de escribir, maravilloso. Si no, fuera. No, pero es que yo ya escribo a buen nivel, yo ya hablo a buen nivel. Si no les gustó tu acento, fuera. Fuera, ya perdiste. Te sacan 6.5. Así es. Y claro, existen los casos de las personas que en su primer intento en el IELTS y en el OET pasan, contados con los dedos de la mano. La gran mayoría perdiendo y perdiendo exámenes de inglés. Entonces, hay que hacer una aproximación estratégica, hay que diseñar un plan. Siempre que hacen la mentoría yo les digo, lo más importante que se van a llevar de esto es un plan realista de cómo pueden ejecutar esto con su salario actual, con su nivel de inglés actual. Es que tengo hijos, tengo familia, tengo esto. Incluso muchas veces terminamos la mentoría y vemos que definitivamente Australia no era el camino. No era el camino, porque la situación ya no se da, porque ya pasaron muchos años o porque hay mucho arraigo familiar, porque el tiempo que va a tomar el proceso es demasiado largo. ¿Cuánto toma el proceso de homologación? Al menos de 1 o 2 años. Al menos de 1 o 2 años. Entonces aquí hay 30 personas conectadas. Alguien que no esté dispuesto a dar 1 o 2 años para hacer el proceso de homologación en Australia, de una vez puedes conectarse, porque ¿para qué se queda? No hay necesidad. O si quiere ver cómo otras personas sufren 1 o 2 años para homologar, a pesar de eso, ¿vale la pena que tome 1 o 2 años al menos? Sí vale la pena. Sí vale la pena, muchachos, porque aquí como médico te respetan. No sé si en todos los países donde me están viendo los pacientes respetan a los médicos. En mi práctica en Colombia no era así. Ya no era así. Ya los pacientes tenían una actitud grosera frente a los médicos. Normalmente ya estaban predispuestos porque el sistema ya los tenía saturados también. Y acá el paciente te respeta. Tu criterio médico se respeta. No tienes que andar justificando cuanta cosa frente a organizaciones de negocios, de empresas, de administradores, de seguros. No tienes que andar justificando y pensando que te van a glosar, que te van a aplicar un castigo, que te van a limitar lo que puedes solicitar. Claro, eso tiene un problema también. Eso tiene un problema. El sistema de salud australiano gasta en exceso. Sí, es un problema. Que habrá que abordar en su momento y las autoridades lo harán acá, pero al menos en tu práctica médica eres más libre. ¿Eso cuánto vale? Tener una práctica libre y una práctica digna, ¿eso cuánto vale en dólares americanos? Si te pudiéramos compensar eso, ¿ustedes cuánto le piden a su empleador? $1,000 más a la semana. Yo trabajo así, con las manos así, y encarcelado, pero no importa, deme $1,000 más a la semana. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Como la seguridad no tiene precio. Vivir en un país del primer mundo donde se es seguro, donde lo raro es escuchar un robo, donde lo raro es escuchar que un atraco, donde lo raro es escuchar que a alguien le hicieron heridas, tiros, puñaladas. ¿Eso cuánto vale? Eso no tiene precio. Y si ustedes están en sus 20, 30, le quedan por lo menos 60 años más. 60 años más donde ustedes deciden en qué sociedad van a pasar el tiempo. Lamentablemente la mía no se prestaba para eso. Y no era algo que yo iba a cambiar. Entonces en mi ciclo vital, en mi ciclo activo y productivo de vida, no iba a ocurrir un cambio que me permitiera vivir en una sociedad decente. Por lo menos donde yo pueda salir tranquilo a disfrutar de un espacio con mi teléfono en la mano, con mi carro. No, eso no iba a pasar el 100% del tiempo. La mitad y mitad. A veces sí me iba a sentir seguro, a veces no. Entonces, esas cosas no tienen precio. Y lo que sí tiene precio, siempre les digo, es el salario.
el salario no lo tienen que venir a buscar aquí por Christian, lo pueden ir a buscar a Google. Allá están todos los salarios de los médicos desde junior. Si quieren saber cuánto gana un junior, búsquelo ahí, Junior Medical Officer Salary, Australia. Listo. Ya, si quieres saber cuánto gana un senior, póngalo ahí. ¿Qué es un junior? Un médico recién graduado que hizo el internado. Porque es que en Australia el internado sí es pago. Un saludo para todos en Latinoamérica donde no pagan el internado. Por ahí me comentaron los haters. En Ecuador sí se paga el internado. A ver, digo una sola frase. Digo una simple frase. Nos explotan en Latinoamérica porque allá se les ocurrió la brillante idea de incluir el internado como parte de la preparación, de la formación, y entonces tienen un esclavo un año más y no nos pagan. Y me responde alguien de Ecuador, hater, no hable mierda que en Ecuador sí nos pagan. Y los de Ecuador son los que más me escriben para migrar, porque muy bien, les aplaudo, les pagan el internado, ¿verdad? Y después del internado, ¿cómo están? ¿Cómo están? No me lo tengo que inventar, puedo sacar screenshot de 15 personas que me han escrito esta semana de Ecuador cómo migrar. ¿Y por qué quieren migrar si es que les pagan internado? Supongo que si el internado lo pagan de ahí para adelante debe ser impresionantemente bueno. No importa que les paguen el internado. 300, $100, esas migajas, eso son migajas. Son migajas. El internado aquí en Australia, ¿cuánto gana el interno? Termina sus años de escuela de medicina, se gradúa, le dan su diploma y se va a hacer el internado. Ese año gana $70,000. Ay, que $70,000 nadie es millonario. No, nadie es millonario. ¿Quién va a ser millonario sin ningún año de experiencia laboral? Pero ¿quién se gana $70,000? Y nuevamente, es que ganan dólares, gastan dólares. Al menos el 30% de ese salario lo puede ahorrar. Cuéntame cuánto te pudiste ahorrar en tu primer año de trabajo que fue tu internado. ¿Cuánto, querido médico de Latinoamérica? Lo mismo que yo, deudas. Eso fue lo único que pudimos acumular en el internado, deudas. Entonces, y se nos volvió paisaje. Es paisaje que el internado no se pague. Mira, son $400, incluso lo quieren quitar. Después del internado nos obligan a hacer un año de rural para ejercer y luego no hay trabajo. Ahí está, alguien honesto, gracias. Gracias, Jan. Ahí está alguien honesto. Eso es un comentario balanceado, que no solamente es por hacerme parecer como que yo no sé de Latinoamérica y que no pagan el internado. Bueno, está muy bien, pagan $400. Mira, en Colombia no pagan nada. No pagan un carajo, a los internos no les pagan nada. Pero mira lo que pasa después, y lo van a quitar. Lo mínimo que era, las migajas que dan, las van a quitar. En vez de ir como hacia adelante, igual, como en Colombia, de para atrás. Entonces, gente, obviamente no todo el mundo puede hacer el proceso de homologación, hay situaciones muy especiales de familia, no pueden abandonar sus padres, ahí tienen ya hijos, sí, no se puede para todo el mundo. Pero para el que sí pueda y tenga la intención, trabájele. Al menos que sientan que hoy tuvieron la perspectiva de alguien que ya hizo el proceso y que les puede transmitir parte de la experiencia. Como alguien me escribió ahí, qué chévere que saber que de la UPTC. Mira, para la gente que no es de Colombia, la UPTC es una universidad sí pública. No voy a decir que es una universidad de garaje, pero no es la universidad principal de las públicas. Esa es la Universidad Nacional y no es la mejor al nivel de las privadas, los Andes o la Javeriana. No lo es. No lo es. No soy de una universidad que tenga un prestigio internacional, o al menos en Latinoamérica. No lo es. Está mal, está bien. Ese es el nivel. Así hay muchas más. Nuevamente ya les digo, yo no fui becado, por ahí si algunas personas me conocen, siempre me han gustado las redes sociales, entonces hacía clases en YouTube, clases que no le importaban a nadie en mi universidad, de hecho la ven más por fuera de Colombia que en Colombia, y luego decidí hacer el proceso de homologación, aprender inglés y
darme la pela por este proceso. Entonces, nada extraordinario en mi perfil. ¿Hasta qué edad puedo entrar a la residencia? Gracias. A cualquier edad, Jonathan. Hasta cualquier edad. No hay límite. Es otro invento. Porque como, claro, es que es lógico, mira. Si necesitas un esclavo en la residencia, ¿verdad? Para hacer la residencia de cirugía, de medicina interna, lo que sea. Tú necesitas un esclavo, pues que físicamente dé la talla. Que le mandemos 40 pacientes por revisar en un turno y que físicamente dé la talla. Mejor dicho, ojalá que si puede se pase una sonda vesical y trabaje con la sonda por ahí, la bolsa pegada a la pierna para que no tenga ni siquiera que ir al baño. Entonces, la edad. La edad, la edad, pues todos lo sabemos, la edad en los médicos es un valor, no es una desventaja. Entre más años, más experiencia. Así se ve acá. Tú tienes más años de experiencia, mucho mejor. Vas a ser un médico con mayor conocimiento acumulado. Probablemente alguien más joven puede haber estudiado un poco más y esto, pero todo lo que te da la experiencia que no viene en los libros, tú lo tienes con la edad. Entonces, acá no hay el problema de la edad. Allá en Latinoamérica, claro, sí, claro, porque es que necesitan es una persona menor de 30 años que aguante la esclavitud, aguante el látigo para que no, primero, como que su mentalidad y la testarudez y lo obstinado que uno es cuando está así recién salido, pues le dé para responder por lo del hospital y salir adelante, y no rendirse a la mitad. Te digo, se puede hacer tiempo completo o se puede hacer medio tiempo, muchas de las especialidades. Terminando medicina a los 30, sería recomendable ir a hacer la homologación. Eh, a los 30 años terminando medicina todavía es posible, sí, todavía es posible. Yo lo que le recomiendo es, ahorita hubo un cambio, y esto es importante que lo sepan, eh, un cambio con respecto a la edad para que se pueden aprovechar ciertas visas temporales donde uno se apalanca para hacer el proceso. Y una de ellas es una visa que antes era para cualquier persona menor de 50 años y ahora es para menores de 35 años. Entonces, no quiere decir que no se pueda, pero eso implica que hay que migrar un poco más temprano. Y por eso yo les digo, menos de 5 años de experiencia laboral está perfecto. Ya tengo el C1 de inglés, ¿tendría alguna ventaja de empezar la homologación? Claro, ya estás más adelante que el paso en el que yo empecé, donde no tenía un C1, tenía un nada 1 de inglés. Ya tienes un nivel avanzado de inglés, seguramente ya puedes estudiar a un nivel muy rápido los exámenes eh, el examen teórico de medicina, ya puedes ir mucho más rápido en el proceso, definitivamente. Bueno, ya cuánto tiempo llevamos. No sé si espera, se pasaron algunas preguntas. En Venezuela son 2 años de internado, 3 meses de rural en la carrera. Fíjate lo que le pasa a los médicos venezolanos. Entiendo que el GP es el médico familiar en la TAM. En ese caso, ¿qué áreas entenderíamos como médicos generales? Ya. Sí, es verdad. A ver, para explicarlo como de manera más sencilla, el médico general en Latinoamérica usualmente, y me corregirán algunos países, se gradúa de medicina y puede trabajar en un consultorio, consulta ambulatoria o consulta externa, en general. En Australia no puede. El que va a hacer consulta externa, consulta ambulatoria, tiene que ser un GP, alguien que hizo una especialidad en medicina familiar. Entonces, ¿dónde trabajamos todos los médicos generales que no estamos haciendo consulta externa? Trabajamos en hospitales, en servicios. No sé en tu país, supongo que creo que eres de Ecuador, ¿cómo se llaman? En Colombia se llaman hospitalarios, son médicos generales que trabajan en un área y desempeñan funciones como para el servicio de especialistas, no están en especialización, pero pues trabajan todos los días en esa área.
Me gusta la ortopedia, puedo ejercer como médico general en ortopedia, entrar a ver o asistir en cirugías. Sí, ese trabajo se llama PH Show, Principal House Officer. Normalmente se puede iniciar desde el segundo año y sobre todo si tienes experiencia en ortopedia, mucho mejor. Puedes iniciar como junior, haces tu trabajo supervisado y en el segundo año, si ya tienes experiencia y has mejorado tu desempeño y se nota que tienes un nivel donde puedes asumir cierto grado de responsabilidad en ortopedia, puedes pasarte a PH Show, que es un médico como hospitalario específicamente de esa área. Asiste a cirugías, hace seguimiento de los pacientes que fueron operados, evalúa a pacientes que entran a urgencias, todo eso sin estar haciendo el proceso de homologación de especialización todavía, sino como médico general. Si lo haces en el hospital tendrás un salario de 130 a 170 mil dólares el año. Si lo haces con un contrato por fuera del hospital, con un contrato por agencia para un hospital, pero no directamente, sino por agencia, puedes ganar el doble. Andrés Herrera, ¿qué tal tu experiencia en ese primer año de junior? Es una pregunta maravillosa. Nuevamente, preguntas que no salen en Google. Escriben a Google, ¿qué tal la experiencia de un primer año de un médico junior en Australia viniendo de Latinoamérica, de Colombia, sin saber inglés? Eso no les va a salir en Google, es una muy buena pregunta. Andrés, es una experiencia, es el paso, después de, obviamente consigues tu primer trabajo, tú crees que ya, coroné, lo logré, ahí comienzas a sentir el rigor a lo que te metiste. Es supremamente duro iniciar. Entonces te dirán, no, pero todo ese sacrificio que ya habré hecho para ese punto para tener que empezar como a sufrir durante mi primer año, no es así, no quiero que lo vean, eso es una visión muy limitada. Es simplemente que entraste a una curva de aprendizaje que está bastante inclinada. Yo le decía a mis amigos, cuando va en el curso de inglés, uno va 4 o 6 horas al día y a veces habla, a veces no habla, a veces escucha al profesor, a veces, para todos los que no saben inglés y que como adultos como yo no sabíamos inglés, ustedes de pronto se imaginarán mejor que cuando uno está expuesto al idioma, pues el cerebro está trabajando como a otro ritmo, esforzándose, traduciendo, tratando de comprender lo que está pasando. Yo les decía a mis amigos, si ustedes salen de 4 o 6 horas de inglés todo el día en clase con el profesor, sale uno agotado, vuelto nada. Ahora imagínense 8 horas en los que no estás escuchando ahí al profesor, sino estás interactuando. Y el paciente te responde una cosa y tú tienes que interpretarlo rápidamente y tratar de entender el acento o la expresión y de pronto nunca la habías escuchado, entonces darle la vuelta, qué quiere decir con esto, o recapitular la historia y tratar de buscar tu manera de hacer una anamnesis en inglés. La anamnesis en inglés está escrita en los libros, así como la anamnesis en español está escrita en los libros, pero ustedes ya saben que las respuestas de los pacientes son las que no están escritas en los libros. Ellos te pueden salir con cualquier expresión y es ahí el reto. Lo bueno es que Australia es un país multicultural, Andrés. Entonces, en parte de tu pregunta, la experiencia, al ser un país multicultural, se ha naturalizado que la persona que está frente a ti no necesariamente no sea un hablante nativo de inglés. 1 de cada 3 personas que vive en Sydney es del extranjero, no nacida en Australia. Entonces, para dar un ejemplo, entonces eso facilita mucho la relación médico-paciente en ese primer año donde estás más débil en tu inglés médico y en tu anamnesis. Porque una vez terminas la anamnesis, el examen físico es así. Por mucho tendrás que decir, abra la boca, mira hacia allá. Por mucho, como el examen físico ya está en tus manos, pues tú ya vas fuerte.
pero la anamnesis es lo más duro y es la curva de aprendizaje y es un reto bastante amplio. Hay muchas cosas buenas, es un placer sufrir ese tiempo, así como suena, es un placer sufrir ese tiempo, porque sientes que vas volando en un aprendizaje. Hoy escuchaste una expresión, mañana la repites, al otro día y ya al tercer día ya es tuya. Y ya tu anamnesis de 3 días atrás es completamente diferente a la actual. Y así vas avanzando mucho, mucho más rápido. Y sientes una satisfacción impresionante de cómo puedes desempeñar algo que pensaste que nunca ibas a, o sea, cómo es posible, en qué situación yo voy a poder practicar medicina en inglés. Entonces, sobre todo para los que no estudiamos en colegios bilingües, en universidad donde salías bilingüe, eso es un placer impresionante, el placer académico diario que te da poder. Obvio, también implica lágrimas en términos de decir, hoy estuve muy lento, hoy la cabeza no me dio la velocidad que yo quería, y ya como ustedes en la carrera lo han forjado, de esas caídas es que uno va cultivando y después cosecha muy buenos resultados. Entonces tampoco le veo nada de malo a eso. Es un reto con respecto a aprender sobre el sistema. Normalmente tus compañeros son un buen soporte, entonces no sabes nada del sistema de salud en términos de software, no sabes nada en el sistema de referencia, contrarreferencia, no sabes nada de cómo funciona el cuidado del paciente mayor, del adulto mayor. Todo eso lo vas aprendiendo, y hay un gran soporte, hay una cadena que el hospital ya tiene implementada para que los médicos, sobre todo los internacionales, sepan cómo navegar el camino que lleva un paciente desde admisión hasta la alta. Entonces es muy satisfactorio. Saludos, cuando ya se maneja el idioma, ¿el camino hacia la especialidad cambia en alguna manera? No, simplemente que te sientes más confiado, que te sientes más capaz para una entrevista, para una especialidad, si ya tienes un dominio del idioma suficiente. Tal vez en eso cambiaría. Eh, Igual recibe, si uno va con experiencia por ejemplo, en Latinoamérica de 2 años de trabajo, igual recibe como junior o entra a una escala superior. De 2 años, junior. De 2 años junior. Y de hecho te diría que 2, 3 y hasta 4 años entras como junior. A menos que esos 4 años hayan sido como residente en una especialidad específica, así como, no todas, alguna como medicina interna, pronto residentes de tercer año de cirugía, de ortopedia, de emergencias, de ginecología no, porque ginecología, a pesar de que tengas buena experiencia médica y seas residente R3 de gineco, casi ya especialista, aquí la práctica de la ginecología, como hay parteras, es muy diferente. Entonces, seguramente incluso con esa experiencia tendrías que llegar de junior. Que está perfecto, Jean. Está perfecto empezar de junior. Es más, muchos me dicen, Cristian, yo lo haría, yo homologaría en Australia, pero es que me han dicho que tengo que empezar de internado, desde el internado. Y ya tengo 30 años. Honestamente, así como cuando la cara que hago es la que ustedes hacen cuando el paciente con la influenza les pide antibióticos, así como que, ¿cómo le explico? ¿Cómo le hago entender? Eh, la verdad es que si tú tienes 30 años, incluso yo diría que es más, pero para ser, digamos, eh, en promedio 30 años y tuvieras la oportunidad de empezar desde el internado en Australia, toma esa oportunidad. Tómala, es de lo mejor que te podría pasar. Porque los internos de hecho tienen la obligación de hacer rotaciones que los juniors no. Y uno dice, pero ¿cómo verse obligado a hacer otras rotaciones? Es mejor, Cristian.
Pues porque te da más exposición al sistema, te permite obtener referencias laborales de diferentes especialidades a las que el junior de pronto tenga más difícil el acceso, te permite conocer mucho más el sistema hospitalario y te permite trabajar bajo un nivel de supervisión mucho mejor, porque es mucho mayor, es decir, menos riesgos, menos posibilidades que la embarres y que nadie lo note y que termines afectando tu licencia. Es un gana-gana por todas partes. Lo único que pierdes son 10 o 15 mil dólares ese año. No ganas 85, ganas 70. O no ganas 90, ganas 75. Así, eso sería lo único. Pero el problema es que hacer un internado en Australia es muy difícil. Ahí sí es que he conocido 3 personas que han logrado internacionales entrar como internos a Australia. Empezar su camino como internos. Todas mayores de 35 años. Pero ingresar es muy difícil. Hay unas condiciones casi que de estar en el momento adecuado, en el hospital que necesite un interno, donde nadie más se presentó, donde tengas la visa que te lo permita y donde probablemente tengas alguien que te haya recomendado. Entonces, de más de 500 médicos que he conocido internacionales en este proceso, 3 sé que han entrado como internos. Pero sería maravilloso entrar como interno. A una de ellas, una amiga, y me dice, ay, pero me dieron fue como interno. Muy bien, de ahí arrancas todo tu camino. Y nuevamente, para los que se han conectado nuevos, la calidad de vida en el proceso de ser médico en Latinoamérica comienza cuando terminas la especialidad. Y por eso el afán de ustedes de entrar a la especialidad no es solamente por un amor a la otorrinolaringología que yo quiero desempeñarme. No, es porque ustedes saben claramente que la calidad de vida comienza cuando terminen la especialidad, ni siquiera cuando la empiezan, cuando terminan. Y en Australia la calidad de vida comienza cuando empiezas en el día 1, así sea de junior. Así sea de junior, ese día empiezas a tener calidad de vida. Tienes un horario decente, tienes un ambiente laboral tranquilo, tienes un salario decente, vives en un lugar donde puedes estar seguro, tranquilo y tienes proyección. Sabes que el año entrante vas a ganar mejor, vas a acumular experiencia y eso va a ser reconocido para el trabajo que estás desempeñando o aplicar a otro trabajo. Entonces, todo eso siempre se lo refuerzo que son cosas importantes frente a hacer el proceso de especializarse en Latinoamérica y hacerlo en Australia. Me preguntaban que cuánto se paga la especialidad, hay que pagarla en Australia. La cantidad que hay que pagar es 0. Lo único que tienes que pagar es una tarifa administrativa que no es una matrícula, realmente no es como funciona. Por ejemplo, ¿cuánto vale, si hay alguien de Colombia, cuánto vale estudiar medicina interna en una universidad privada actualmente? No lo sé. 5 o 10 mil dólares, no lo sé. El semestre, no. Acá pagas una tarifa administrativa que ronda entre los 2.000 a 4.000 dólares el año, que es simplemente para que alguien lleve seguimiento de tus papeles, tome los exámenes que has hecho y lleves como tu portafolio, lleve como tu cuenta en el colegio de la especialidad. Pero esos 4.000 máximo que pagarías al año, los tienes que pagar de tu bolsillo, donde entró 150.000 dólares ese año por ser médico en proceso de especialidad, lo que llamamos en Latinoamérica residente. Entonces, ¿será que el 10% serían 15.000 dólares? El 5%, 7.500. ¿Será que un 3% de tu salario te puede parecer costoso la especialidad en Australia? Se cae de su peso. Eso es lo que hay que pagar y eso es lo que estás cercano a ganar durante la especialidad.
Durante el año de junior pasas por diferentes especialidades o cómo es ese año. Sí, pasas en Australia las rotaciones, hay rotaciones para todos los médicos junior y se hacen cada 10 semanas. 5 rotaciones al año de 50 semanas y hay una rotación de 12 semanas. Y se va pasando por rotaciones. ¿A cuáles rotaciones obligatoriamente tienes que pasar? Emergencias, medicina interna y cirugía general. Y de acuerdo a tu hospital, pues a las otras que quieras. Si tienes un interés en otra, pues la pides. Si ya está llena, pues esperas, haces fila. Por eso es que les digo que si el objetivo es hacer la especialidad en 6 meses, un año, despídanse de Australia, desconéctense del live. Si quieren entrar a la especialidad en 6 meses, un año, yo diría incluso 2 años, esto no es, por acá no es. Si quieren trabajar con calidad de vida, mejor que la de Latinoamérica, mejor que la de España, y mejor de lo de los médicos españoles que emigran al Reino Unido, y mejor que la de el Reino Unido que termina migrando a Australia. No lo digo yo, ya les voy a publicar en mis redes los videos del médico del Reino Unido con los que yo trabajo, que dicen por qué se fueron del Reino Unido. Si quieren tener calidad de vida, por acá sí es, pero especialidad rápida como el CTO y que en un año me meto a la especialidad en España, por acá no es. Entonces, ¿qué se hace? Se hace rotaciones, se rota y cuando dices, bueno, ya me decidí, quiero ser pediatra, entonces quiero pasar a un nivel más alto de junior que se llama PHO, Principal House Officer, en pediatría. Entonces, pides el ascenso, te hacen una entrevista, si ya estás a nivel, coges el trabajo, si no estás a nivel, estudias más o te presentas a otro hospital donde estén buscando a alguien de pediatría también, un PhD de pediatría, así te tengas que mudar, te mudas y empiezas tu proceso. Una vez ya estés de PHO, Principal House Officer, que es más que junior, en pediatría o en el área que te guste, puedes aplicar al examen de admisión al colegio directamente con el colegio, no con una especialidad. Es el colegio de pediatría de Australia, al colegio de Physicians de Australia para medicina interna, al colegio de cirugía o el colegio de cuidado intensivo, de emergencias, así, de anestesia. Pero ese es el camino, el proceso a recorrer. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. No sé si hay aquí más preguntas. Se unió. Muchas gracias a todos los que se unieron. Espero que les haya gustado, que compartan. Saludo, Brusan, todos. Después hacemos otro live comentando. Siempre me emociona, me apasiona mucho. Ya los que me conocen por redes sociales saben que me gusta enseñar. O aquí no estoy enseñando nada de medicina, pero es casi como enseñar el camino de practicar medicina en un lugar digno. No estamos hablando como en mis clases, que es mi tema favorito, de fisiología, de fisiopatología, pero digamos que hacemos una aproximación similar basado en la evidencia, qué es lo que más me conviene. Y me sorprende mucho ver cómo me escriben, me llegan mensajes y me dicen, Cristian, es que no sé si hacer la especialidad en mi país o migrar a Australia. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es que en eso vas a gastar el resto de tu vida, pero los planes no son ni siquiera medianamente comparables. No son ni medianamente comparables. Tienen obviamente el que no esté dispuesto a vivir por fuera. Por aquí me escriben, es probable que una especialidad médica hecha en España sea reconocible como lo hacen las de UK. Más que nada pregunto su experiencia, si conoce a alguien, gente que en esa situación. Sí puede llegar a ser reconocida, pero nuevamente la salvedad. Las especialidades médicas se homologan directamente,
no se homologa medicina general y luego la especialidad. No vayan a caer en ese cuento. Eso implica que normalmente el médico, o no siempre, el médico contacta al colegio de la especialidad y el colegio revisa la formación y normalmente ahí sí les pide que deban completar un entrenamiento adicional en Australia. Y es ahí el cuello de botella, porque no encuentran dónde hacer esa práctica adicional en Australia y mucha gente se queda por fuera. Es por eso, porque ve que hay una barrera gigante al momento de querer hacer esa práctica que le falta. Entonces, una pregunta que me podrían hacer es, Cristian, ¿es buena idea hacer el proceso de especialización en otro país y migrar a Australia o migrar como general y luego hacer la especialidad allá, así sea más viejo? Es buena idea migrar como general y hacerse especialista acá. Porque si haces a la especialidad allá, muchos especialistas llegan como junior. Conozco, trabajé con médicos especialistas que llegaron como junior. ¿Por qué? Porque no les aceptaron su especialidad, ni siquiera una partecita como para completar, sino nada. Se dieron cuenta que en sus países la situación estaba muy jodida y llegaron, dijeron, agachamos la cabeza y empecemos de cero. Asumiendo que pues al entrar nuevamente en la especialidad, pues acá les va a ir bien porque ya saben. Pero pues, ¿como con qué sentido? Mejor lleguen de generales y hacen un proceso de especialización más jóvenes. Así sea part-time, lo pueden hacer part-time, por increíble que parezca. Eh, entonces, no lo recomendaría. Incluso si es en el Reino Unido, por lo que les digo, las condiciones laborales en el Reino Unido son significativamente menores, no ligeramente menores a las de Australia. Eh, Pueden buscar en Instagram a un médico y nuevamente voy a subir esa historia por acá. Es Chris G, arroba Chris G, Chris CH, RISG, médico del Reino Unido. Trabajamos en la ciudad de Brisbane, hace contenido de redes sociales y él cuenta por qué decidió no hacer especialidad en el Reino Unido y venirse a Australia a trabajar. Porque la carga laboral hablaba del 30% más de horas de trabajo al mes y 30% menos de ingresos. Entonces, pónganlo en una balanza si aprender inglés para practicar en un lugar donde las otras personas se van, porque es malo, porque no está bien ahí. Bueno, estoy subiendo para ver preguntas que esta charla la vas a publicar. Yo creo que va a quedar aquí en vivo. ¿Cuándo es el próximo seminario? No es un seminario, simplemente una conversación. Tuve un tiempo el día de hoy y decidí conectarme para responder preguntas, contarles un poco de mi historia, de que su universidad se graduó de la UPTC en Tunja, Colombia. Según tu experiencia actual, ¿cómo es conseguir trabajo con el primer examen? Así conseguí trabajo yo, solamente con el primer examen. No es fácil. No, eso sí, nuevamente, otra de las que tienen que bajar. Es que él no cuenta que el proceso es difícil. No, lo estoy diciendo. No es fácil. No es fácil porque le estás apuntando bien alto. No estás pensando en entrar a hacer un curso online donde lo único que tienes que poner es tu nombre. No, eso es obtener tu registro médico en Australia para ejercer medicina, tener licencia para prescribir y tratar médicos en un país ajeno de primer mundo y con estándares altos. Obviamente es difícil, pero es posible. Claro que se puede. No sin magia, sin ser especial. Eh, bueno, yo creo que ya no veo más hacia arriba preguntas.
Es difícil, hay que golpear muchas puertas, siempre les insisto, vengan y se meten a un voluntariado. Conseguir trabajo, hay uno que puede hacer desde tu experiencia. Siempre el voluntariado, Andrés, usen el voluntariado, trabajen y ahorren, a ver si pueden hacer un observership, también es buena idea. Todo eso apalancado con una visa de estudiante. ¿Cómo hiciste para la preparación del examen? ¿Tomaste algún curso o solo con el libro? El libro, solamente con el libro y un banco de preguntas fue lo único. En internet van a encontrar cursos, 4.000, 5.000 dólares. No los paguen. Eso es botar el dinero. No los paguen. Por experiencia mía y de muchas personas que conozco, este examen se puede pasar con el libro y con un banco de preguntas. La técnica de examen y lo que debes aprovechar del libro, porque el libro no es para aprenderse las preguntas, no te va a salir ni una sola pregunta de ahí, es para hacer el proceso de introspección, de comprender el nivel de profundidad de los temas y empezar a seleccionar los temas importantes que debes estudiar. ¿Cómo preparar ese examen? Toda una hora completa ahí en la mentoría, en los tutoriales de la mentoría está. Uno. Y dos, en la reunión que tenemos después de que vean todos los tutoriales de la mentoría, nuevamente repasamos eso, hablamos de cómo preparar ese examen, porque tiene una tasa de aprobación realmente alta comparada a otros exámenes de homologación de 60%, más de uno de cada dos lo pasa. Y eso es un examen que es pasable y se puede conseguir trabajo con ese examen. Y finalizo con esto, para los que llegaron hasta acá y dicen, miércoles, ¿será que puedo con el teórico y el de inglés obtener trabajo? Que hacia ahí va una pregunta que me hizo alguien. He conocido a algunos médicos que solo han hecho el primer examen, lo pasaron pero no han podido conseguir trabajo. Andrés, y con esto cierro. Después del primer examen tienes una opción que es el clínico, ¿verdad? Otro examen, o el WBA. Eso quiere decir que todos los médicos junior que trabajan en los más de 20 hospitales que ofrecen el WBA alrededor de Australia, todos ellos consiguieron trabajo sin el clínico. Porque si tuvieran el clínico, ¿para qué se van a un hospital donde hacen el WBA? Si el WBA es para reemplazar el clínico. Esa pregunta siempre me la hacen. Cientos de médicos hoy que están en todos esos hospitales trabajando, no son uno, no son dos médicos por hospital. En todos esos hospitales debe haber cientos de médicos, si sumamos todos los médicos junior que deben haber ahí, haciendo en diferentes jornadas. Además porque el WBA tiene como 4 intakes, como 4 jornadas de entrada al año. Entonces imagínate cuántos médicos en cada hospital. Todos esos entraron sin el clínico. Y me vienen a decir que no es posible conseguir un trabajo sin el examen clínico o con el primer examen, que es lo mismo, que no es posible conseguir un trabajo. Entonces esa gente de dónde salió, o esos hospitales, ¿a quiénes les está ofreciendo el trabajo? Pues a médicos con el primer examen y ya. Es así de claro, así de sencillo. Y esos médicos cuando acaban el WBA, que dura un año, ¿ustedes creen que se van a quedar ahí? O que ellos no cierran el cupo. Obvio, se acaba el WBA y cierra el cupo y entra otro. Es una puerta giratoria de médicos haciendo el WBA. Y médicos haciendo el WBA nuevamente son solo médicos que han hecho 2 exámenes. Uno de inglés, un IELTS de 7 o un PTE de 65 más. Y el examen teórico. Ya, es todo. Entonces, siempre que les cuenten las historias de personas que no lo han logrado, pregunten por los detalles, pregunten dónde están haciendo voluntariado, cuántos observerships han hecho, cuántas veces han llamado al hospital donde mandaron el correo de la hoja de vida a hacer un seguimiento, a decir, hola, mandé una hoja de vida la semana pasada, necesito hablar con alguien de la oficina de recursos humanos, a ver si se atreven a levantar el teléfono. Les da pavor, les da miedo levantar el teléfono y como si les vieran la cara.
para preguntar qué pasó con una aplicación. Lo sé porque lo he visto. No lo hacen, no se atreven, les da pánico. Y ahí es donde las oportunidades se van pasando así, así por el frente, así como a ustedes en Latinoamérica, en esa indecisión de qué hacer, las oportunidades se les van pasando. Pasa un live de alguien que les está diciendo que pueden hacer el proceso de homologación en Australia, se les va pasando así por el frente, dicen mañana, otro día ya veremos, no sé qué, excusas, excusas, excusas. Eso es la realidad. Se lo pueden negar, lo pueden creer. Ahorita cierran este live y se van a ver TikTok y a hacerse así. Y eso ya ahí se pasa la intención. Bueno, yo creo que ya dejamos el live hasta acá. Estuvo bastante largo. Y cualquier persona que quiera tener información detallada, quiera una mentoría conmigo, nuevamente yo esto lo hago realmente es porque me gusta. Pueden ver mi canal de YouTube. Hace 10 años con mi canal de YouTube subía videos. Nadie me pagaba nada, nadie me da crédito de nada. Ahí están mis videos. Eso quiere decir que lo hago es porque a mí me gusta el tema. Me nace, es mi motiva, es mi hobby. ¿Por qué cobro? Porque no quiero perder el tiempo hablando con gente que realmente no está interesada, que simplemente quieres hablar por hablar. No, gente que esté interesada. Tienen ahí mi contacto, pueden tomar la mentoría. La mentoría incluye una reunión conmigo donde hablamos de mi experiencia con los visados, de cómo ejecutar el proceso, de los costos que pueden incurrir, de cómo planearlo, de cuánto tiempo les puede tomar y todas mis recomendaciones basadas en mi experiencia. Así que me pueden escribir al inbox y cualquier pregunta con mucho gusto ahí lo podemos discutir. Chao, chao.